sin Cristo no podemos. La vid es el árbol que produce las uvas. Es un árbol que va hacia arriba y tienen que ponérsele cuñas para que se pueda sostener. Pero el labrador, cuando llega y ve la vid, todo pámpano, toda ramita que no está dando fruto, que da un fruto que no sirve, lo corta, lo poda. Vamos a leer lo que nos dice Juan capítulo 15, versículos del 1 al 10. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado a mí, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este pasaje es una alegoría. Una alegoría es una ficción de lo que sucede en la realidad. Nos está narrando que Dios es la vid, es el árbol. Nosotros sencillamente somos los frutos. Frutos que tenemos que estar bien pegados a Él para no ser desechados. ¿Estamos nosotros pegados a ese árbol? ¿Estamos guardando la palabra del Señor en nosotros? ¿Estamos trayendo frutos en nuestra vida para que no seamos desechados? Tenemos el momento en que Jesús estaba en la Santa Cena con los discípulos. En ese momento Jesucristo anunció que uno de los discípulos lo iba a traicionar. En ese momento Judas fue cortado. Él no estaba dando frutos. Él estaba haciendo lo contrario a lo que Dios quería. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestras vidas? ¿Estamos dando frutos? Tenemos que preguntarnos, ¿estamos dando frutos o no estamos dando frutos? Hay dos importantes principios en la palabra que leímos. Uno, que debemos de estar arraigados a Dios. ¿Cómo nos arraigamos a Dios? Por medio de Jesucristo. Jesucristo dice en su palabra: yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad. Este pasaje nos dice: yo soy la vid verdadera. ¿Estamos nosotros pegados a esa vid verdadera? Porque si no estamos pegados,
podemos ser cortados. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si nosotros no estamos constantemente estudiando la palabra del Señor, constantemente orando, no vamos a llevar frutos. Porque ¿qué tipo de frutos podemos llevar si no conocemos la palabra de Dios? Es importante que leamos a diario la palabra del Señor y que a diario nos acerquemos a Él en oración, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque es increíble que el diablo nos ataca día a día. Día a día nos hace ver, pero tú, ¿quién eres? Si tú hiciste esto, tú hiciste el otro. Y trata de descalificarnos. Pero quien nos califica es Dios. ¿Y cómo nos califica? Por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Nuestra vida debe de estar en armonía con las enseñanzas del Salvador. Dice que el mandamiento principal es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Me pregunto, ¿amo a mi prójimo? ¿O solo me amo yo? Yo conozco muchas personas que se aman a sí mismos, pero no aman a nadie más. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Y muchas veces nuestro prójimo es no necesariamente nuestro familiar más cercano. Tal vez ni nuestro amigo más cercano. Muchas veces podría ser nuestro enemigo. Pero tenemos que amarlo. Tenemos que llevarle la palabra del Señor para que Él sea cambiado. Conocemos grandes empresarios, multimillonarios, haciendo dinero. Tienen sus empleados. ¿Cómo los tratan? ¿Les pagan sus salarios justos? ¿No les pagan sus salarios justos? ¿Están dando evidencia de ese fruto del amor de Dios? Porque si no dan esa evidencia del fruto del amor de Dios, pueden ser cortados. Nosotros podemos llevar una vida recta, correcta, en apariencia, ante muchas personas. Pero si no damos la evidencia del amor de Dios, podemos ser cortados. Dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lo lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense pues, ¿quién es la vid verdadera? Jesucristo. ¿Quién es el labrador? Dios. Entonces, si nosotros no manifestamos nuestro carácter de Jesucristo en nosotros, sino que lo contrario, Dios nos puede cortar, así como cortó a Judas Iscariote, porque él era uno de los apóstoles más cercanos, porque él manejaba las finanzas, él manejaba la plata, y que tanta confianza le tenían que le daban que manejara la plata del grupo de apóstoles. Sin embargo, fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Pero así como lo entregó, así fue cortado y así fue echado al lago de fuego. Él mismo se ahorcó después de darse cuenta de lo que había hecho. Si nosotros estimamos que hay algo malo en nosotros, permitamos que Dios nos limpie. Dios nos puede limpiar.
seamos dóciles a la palabra del Señor. Oremos, leamos su palabra, porque si no leemos su palabra no podemos comprender qué es malo y qué es bueno. ¿Qué pasa con una persona que es adúltera? Adúltero acá, adúltero allá. De repente puede llegarle un castigo. ¿Qué tipo de castigo? Puede llegar una enfermedad venérea. ¿Por qué? Por andar en adulterio, en fornicación. Pero ahí todavía Dios le permite poderlo limpiar, si se arrepiente. Esa es la bendición, que mientras la persona no ha sido cortada totalmente, puede ser limpiada. Dejémonos limpiar. Hay algunos acontecimientos en la vida nuestra que muchas veces nos entristecen. Yo puedo tener un trabajo muy bonito, muy estable, con muy buenos amigos, pero de repente ese trabajo me está llevando a la perdición. Entonces el Señor quita ese buen trabajo, porque Él me está limpiando. Él quiere que yo sea limpio. Yo tengo que dejarme limpiar y decir, bueno, Dios me dará otro trabajo igual, mejor, o el que Él quiera darme, ¿verdad? Pero tenemos que aceptar lo que Él hace en nuestra vida. Cuando llega el labrador a limpiar la vid, está la ramita y empieza a cortarle todas aquellas ramas que se ve que no sirvan, se las corta, porque están haciendo daño. Y así pasa con nosotros. En algún momento puede venir una enfermedad. Yo soy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de mi persona, de mi profesión, de que gano muy bien. Y me olvido del Señor. Ya ni a la iglesia voy a ir porque tengo que trabajar el domingo. Tengo que ir a ver a mi cliente. Dios me puede mandar una enfermedad para hacerme ver que tengo que dejarme limpiar por Él. Tenemos que aprender a gozarnos en la tribulación. Cuando viene una enfermedad, cuando viene la muerte de un pariente, entra la tristeza. Pero hay algo importante. Tenemos que preguntarnos, si es la muerte de un pariente, ¿dónde está mi pariente en este momento? Si está en el lago de fuego, tenemos que entristecernos. Si está gozando de la vida eterna, tenemos que gozarnos. Tenemos que gozarnos porque Él tuvo el privilegio de estar ya con el Señor. Para nosotros es una tribulación momentánea, una tribulación leve, que nos hace llorar. Dice la palabra del Señor, hay tiempo para alegrarse, tiempo para reír, hay tiempo para llorar. En esos momentos, pues es tiempo para llorar. Pero a la vez tenemos que estar gozosos. Llorar gozándonos de que nuestro pariente ya está con el Señor y que nosotros tenemos la oportunidad que en algún momento también vamos a poder estar con Él. Con Dios y con nuestro pariente. Fíjense que dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El hecho de que venga la enfermedad no quiere decir que, bueno, Dios me abandonó, entonces yo también me alejo. No. Nosotros es cuando más cerca tenemos que estar. Tenemos que acercarnos a Él, porque Él está demandando de nosotros que nos acerquemos, que estemos cerca de Él, que hablemos con Él. Dice la palabra del Señor que Él ya sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Pero también dice, pedid y se os dará. Si nosotros no acudimos ante el Señor a pedirle, entonces, como que no tenemos confianza en Él. Pedimos en el nombre de Jesucristo, dice,
el tema del mensaje, sin Cristo no podemos. Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Saber que Él es quien nos da todo. Saber que por medio de Él es que adquirimos la bendición de la vida eterna. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Qué bendición, ¿verdad? Aunque tengamos pruebas, no tenemos por qué avergonzarnos, porque el Señor está con nosotros. Muchas veces dicen, es que aquel no tiene trabajo porque Dios lo tiene corto. No hay trabajo porque Dios por algún motivo algo nos está enseñando. Dios nos enseña, Él trata con nosotros. Dice que el oro para que quede fino, para que quede puro, lo ponen a temperaturas enormes, para que quede puro. Así hace Dios con nosotros en muchas oportunidades. Él trata de ayudarnos, de purificarnos. Y nosotros debemos de permitirlo. Si sentimos que ya no podemos, acudir a Él y pedirle, Señor, ayúdame en este momento. El propio Jesucristo, en el momento en que iba a ser entregado, que ya estaba en la cruz, le pidió al Padre que si se podía que pasara esa copa. Nosotros también podemos pedirle, Señor, por favor, ayúdame, que estos momentos duros de tribulación que hay en mi vida pasen. Si nos centramos en Cristo y en su evangelio, somos llenos de su luz. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuál será nuestra lumbrera en este mundo? La palabra del Señor. Si no la leemos, no podemos tener una lumbrera. Acá tenemos luz ahorita, pero si fuera de noche y se oscurece, ¿qué sucede? Ni caminar podemos porque tropezamos y nos caemos. En la vida espiritual, si no leemos la palabra del Señor, no tenemos la luz de Él, entonces no podemos saber lo que Cristo nos está demandando. ¿Qué nos demanda? El conocer a Jesucristo. Como cristianos, ¿cómo podemos saber si realmente somos unos cristianos verdaderos o no somos cristianos? ¿Estamos dando frutos? Esta es una pregunta bien interesante. Dar frutos. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si como cristianos deseamos alcanzar la cúspide de nuestro cristianismo, tenemos que tratar que en nosotros se den todos estos frutos. Veamos uno por uno. ¿Hay amor en nosotros? ¿Amo a mi prójimo o no lo amo? ¿Qué pasa cuando miramos una persona, vamos en el carro y miramos una persona pidiendo dinero? ¿Deseos de qué nos dan?
uy, qué sucio que está, mejor me alejo. O nos dan deseo de ver, de ayudarlo, aunque sea dándole una fichita pequeña. ¿Hay gozo en nosotros? Como platicamos, estoy enfermo, estoy en cama, estoy triste o estoy gozoso. De acuerdo con la palabra, debemos de tratar de estar gozosos, sabiendo que Dios es el que da y quita. Él pone. Si está enfermo y Dios lo está permitiendo, por algún motivo es. Él algo nos quiere enseñar. Nosotros tuvimos a mi abuelita Tránsito, que murió a los 103 años, pero estuvo 10 meses postrada en coma. Nosotros habíamos pensado que ella iba a morir de un ataque, una muerte bonita en un ratito, que si no sabemos si ella sintió esos 10 meses o no lo sintió, pero nosotros como familia estuvimos en eso, pero gozosos de que ella era una hija del Señor y que ella iba con el Señor, gozosos de que ella iba con el Señor. Paz. Actualmente hablamos de paz, todos hablan de paz, pero todos quieren paz. Todos dicen que perdonan, pero no olvidan. Pero ¿cómo pueden perdonar si no olvidan? Para tener paz tenemos que olvidar y poder estar los unos con los otros. Paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Tenemos fe? ¿Fe en qué? Fe en esta tableta, en esta iPad, fe en la Biblia, ¿o fe en qué? No, tenemos que tener fe en Dios. Y Dios dice que si nos falta fe, dice la palabra, que oremos y le pidamos a Dios que Él nos va a dar la fe suficiente para poder salir adelante. Templanza es algo bien interesante. La templanza es aquello que cuando viene alguien y me maltrata, yo volteo a ver y sigo como que sin nada, no me enojo, no me airamos, pero no pequéis. Yo ni siquiera me enojo, yo trato de no enojarme, sino que sigo. Porque es terrible cuando uno se enoja. Es terrible. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude a tener frutos. Yo creo que esta es la clave del mensaje. Sin Cristo no podemos. ¿Y cómo sabemos si tenemos a Cristo? Veamos Gálatas 5, 22 y 23, que es el que acabamos de analizar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¡Qué bendición! Confiemos en Dios, que Él está con nosotros, que Cristo es nuestro Salvador y que el Espíritu Santo nos inunda de su amor y de los frutos de su Espíritu a cada uno de nosotros. Padre, gracias Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra que nos enseña que debemos de dar frutos, que debemos de estar arraigados a ti, a la vid verdadera que es Cristo nuestro Señor. Padre, te pedimos que si en alguna forma nos hemos despegado de esa vid verdadera, tú nos acerques más y más, que permitas que cada uno de mis hermanos pueda estar en oración día a día, que si es posible, animes a cada hermano a levantarse a las 5 de la mañana a orar para dar inicio a este nuevo año que comenzamos ahí de oración. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Todo te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.